Bienvenidos a la tercera entrega de Conversaciones con el doctor Sergio Aguayo. Su servidor, Luis Alberto Medina, y el doctor Leonardo Curcio presentan este segmento para hablar de la seguridad o la inseguridad que vive en México en diferentes tópicos, en diferentes ángulos. Ahora vamos con un tema importante, las fronteras electorales o la frontera electoral que vamos a pasar con las elecciones de Coahuila y el Estado de México rumbo al 2024 desde el punto de vista de la violencia política, la violencia electoral, que pues prácticamente también convive con la impunidad, es decir, estudios que ha hecho el doctor Aguayo desde el año pasado y que va a ver reflejado en sus columnas en los próximos días, demuestran pues la impunidad en cuanto a asesinatos de los candidatos, es decir, y una indiferencia también de los partidos políticos antes de irnos con la autoridad. Doctores, bienvenidos, un gusto como siempre a esta tercera entrega, Conversaciones con Sergio Aguayo. Adelante, Leonardo Curcio. Gracias, Luis Alberto, mi querido Sergio, feliz de estar nuevamente con ustedes. Déjame iniciar la conversación poniéndote dos elementos contextuales. Uno muy lejos, estoy hablando del 1996, cuando se discutió en este país la que iban a llamar en aquel momento la reforma definitiva, reforma electoral. Una de sus piezas más importantes era el financiamiento de los partidos. Y el argumento que utilizó el entonces presidente, Ernesto Zedillo, es que él, a pesar del descontento que generaba en los liderazgos de los partidos, en aquella época eran Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador, los dirigentes del PAN y del PRD, que decían que era mucho dinero. Zedillo dijo, debemos blindar el proceso electoral de México y las actividades políticas del dinero del narco, entre otras cosas. De ahí viene efectivamente este enorme monto de dinero que se les da a los partidos políticos. De 96 al 2023 ha llovido mucho y me encantaría que me platicaras de eso. Y el segundo elemento también contextual es que las elecciones del 18, ya llego mucho más cerca, dijo en un informe de observación electoral el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, que las elecciones fueron impecables en México. El tema, sin embargo, que preocupaba, y ahí está el documento de la misión de observación, era la violencia política en el país. Tenemos, pues, mi querido Sergio, dos corazones que laten ahí en el fondo del país, una violencia política que no se ha atendido y un vínculo entre dinero y partidos políticos, actividad de los mismos, que me encantaría que comentaras con el auditorio. Encantado. Primero hay un paralelismo entre partidos y instituciones de seguridad porque la cantidad de dinero que se invierte en partidos y en seguridad es enorme y sin embargo la violencia en lugar de descender crece. Me voy a lo político electoral poniendo el acento en la insensibilidad de los partidos políticos. Las elecciones del 20 al 21, de septiembre del 20 al 21, estuvieron caracterizadas por la violencia político-electoral. Tanto que en el otoño de aquel año, del 21, los líderes de PAN, PRI, PRD se fueron a Washington a entregar un informe, ¿Verdad? al Departamento de Estado, Sí. a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de Estados Americanos, para denunciar lo que había pasado en varios estados, entre otros en Sinaloa, en donde acusaron de que había intervenido abiertamente el grupo dominante ahí, el cartel de Sinaloa, a favor de los candidatos de Morena. Dejaron el documento, pero lo informaron en rueda de prensa, pero jamás lo difundieron. Cuando uno lo revisa, sí se inquieta, y aun cuando no le ponen un número exacto a los candidatos asesinados, en el Colegio de México, en el seminario sobre violencia y paz que coordino, hicimos un informe, un estudio de los 32 candidatos y candidatas asesinados en ese proceso electoral, y encontramos varios hechos, los resumo. 31 competían por cargos locales. Estamos hablando que se mata por la disputa de presidencias municipales y congresos locales fundamentalmente. Segundo, que hay una enorme diferencia entre estados. Y pongo un ejemplo bien dramático, Sinaloa y Durango.
Durango no tuvo elecciones en el 21, pero sí en el 22. Y sin embargo, en Durango no hubo intervención en el proceso electoral. Y Data Cívica muestra una diferencia. Hubo un solo acto de violencia política entre el 2018 y 2022 en Durango y 14 en Sinaloa. Me refiero a asesinatos, secuestros, etcétera. Entonces, el segundo aspecto y que va al corazón de lo que dices es la insensibilidad de los partidos. Ni se preocuparon por estudiar los antecedentes de quienes nominaban a la candidatura. En un caso extremo, ni siquiera vieron en persona a quien nominaban. Hablo de Movimiento Ciudadano, una candidatura en Querétaro. Tampoco se preocuparon por capacitar a los candidatos y candidatas que iban a zonas de alto riesgo, ni se preocuparon por investigar ni dar seguimiento cuando ya mataron a estos 32. Es decir, los partidos reciben sí se preocupan por las prerrogativas, por los cargos, pero no han demostrado un verdadero compromiso con la vida de sus candidatos y candidatas. En ese sentido, me parece que lo que hizo el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue un buen programa en el 21, pero luego ya se ha quedado fuera, cuando lo que necesitamos ahora es un protocolo homologado en todo el país para que las secretarías de seguridad se encarguen de proteger a los candidatos y pues un llamado de atención a los partidos. No puede ser que les importen tampoco la vida de sus candidatos y candidatas. ¿Quién tendría que empezar, doctor Aguayo? Porque, a ver, tomando en cuenta este contexto que dices aquí en Sonora, nos dolió mucho el asesinato de Abel Murrieta, que era el superpolicía de Sonora, que había trabajado desde Mario Fabio Beltrones, Eduardo Burs, Guillermo Padres, y de los más especializados que había. Es decir, y todavía es un asesinato impune. Es decir, ¿quién tendría que dar, dado el contexto que vivimos, con el intento de asalto al INE, con un gobierno federal también con una cuestionadísima y fallida política de seguridad, es decir, y con el desdén de los partidos? Entonces, ¿cómo empezar? Porque si ese protocolo en el 2021, como dices, pues aquí en Sonora no tuvo mucho efecto. Ciertamente el contexto de Abel Murrieta por los temas que estaba tratando, es decir, todavía no está claro lo de Abel, como no está claro lo de los demás doctores. Es decir, por eso, ¿qué tendría que pasar y quién tendría que dar el primer paso? Bueno, aclaro, el estudio que hicimos, lo que vamos a presentar este miércoles Ok. 8 en el colegio, es una serie de recomendaciones de seguridad para los secretarios de seguridad y las autoridades electorales de Coahuila y el Estado de México, donde hay elecciones este año. En mayo vamos a presentar los 32 casos, porque logramos conjuntar 20 investigadores en 15 estados, porque los asesinaron en 15 estados. Todos ellos, Sonora, el caso de Abel Murrieta, es uno de los más importantes que tenemos y que vamos a abordar. Pero cada caso fue estudiado a profundidad, y yo lo que te ofrezco, Luis Alberto, es que cuando ya los vayamos a presentar, hacemos una mesa exclusivamente dedicada al caso de Abel Murrieta. Eh, Hay un investigador local, prefiero no dar el nombre hasta que me autorice, porque tuvimos que tomar medidas de seguridad en algunos estados Mira. por la reacción que había a la investigación sobre todo cuando intervenía el crimen organizado. Porque algo bien revelador del estudio es que solo 14 de los 32 sí pueden ser atribuidos al crimen organizado. Otros 13 eran rivales políticos, al parecer, que utilizaron métodos del crimen organizado para simular, cuando en realidad era porque querían el cargo, vamos. Y los otros 5 por disputas personales, pero Sonora es bien importante, entonces te lo ofrezco. Claro. No quiero ahora adelantar el caso porque Sí.
no es el tema en este momento. Pero qué descomposición, ¿no? Ya que simulen que lo mató el crimen organizado, matarse en ellos. Pero yo los dos elementos que te ponía al inicio, que siento que son elementos contextuales, no he visto una respuesta a la altura del desafío que tenemos. Una, el tema del dinero sigue fluyendo a pesar de las ingentes cantidades de dinero público que reciben los partidos. Parece que nada es suficiente y en algunos casos dicen, bueno, si usted tiene dinero para hacer su campaña, como el infausto alcalde de Iguala en su momento, pues hágala con el dinero de donde venga y a mí no me pregunte. Ahí hay una responsabilidad de los partidos muy delicada. Y la otra es que, bueno, pues Leonel Fernández nos dice, aquí está su informe, la violencia política es el tema más perturbador que hay en México. Y la reforma política que están, o electoral que están planeando con este plan B atiende todo menos eso. O sea, veo una respuesta como este borracho que busca la llave donde hay luz y no donde se le cayó, mi querido Sergio. Sí. Es que ha habido un fenómeno de deshumanización de la vida pública y de corrupción. Perdón que lo planteé así. Hay un exceso de dinero, vamos. Se ha desplomado la voluntad de militar en un partido por razones ideológicas. Sigue habiendo algunos, por supuesto, comprometidos, pero a la política se entra para obtener cargos, ganar bien, hacer negocios, repartir chambas entre los amigos, los cuates, la familia, pero no pensando en un proyecto de gobierno. Y al mismo tiempo se asume como algo natural que quienes compiten en estados muy conflictivos, claramente identificados en el mapa de la violencia mexicana, pues que se metan quienes quieran y pues que se la jueguen. Y luego sí hay líderes sociales, tenemos varios casos, gente que está con sus comunidades, a veces sin una propuesta ideológica muy elaborada, pero sí con sus comunidades, con una causa concreta, son asesinados y es como si se les olvida muy rápidamente. No hemos detectado. Ecologistas o que están en contra de una urbanización, de un desarrollo que Sí. va en contra de los intereses del colectivo. Digo, también ahí hay, no solo es narco. Sí, la presencia del dinero es perturbadora y no parece que haya una Pero, voluntad digamos, de cerrar eso, ¿no? y sabes qué no va a haber, yo agregaría, doctor, para que, a ver, con el contexto histórico muy importante que da Leonardo, yo le agregaría algo que pasó desapercibido, pero al parecer no tanto porque fue noticia de primeras planas, algo de febrero del 2009, una declaración del entonces secretario de Economía de Felipe Calderón, Gerardo Ruiz Mateos. Yo estaba en París en ese momento, estábamos cubriendo la visita de Nicolás Sarkozy en la Ciudad de México, cuando estaba en medio de la atención del caso Florence Cassés, y nos tocó escuchar a León Krause, a Diego Sornan, a Paula a Ordorica y a mí, como Gerardo Ruiz Mateos dijo, una de las partes de la justificación de la guerra con el narco a la comunidad mexicana. Está todo escrito y fue 8 columnas del Universal. En ese momento León Krause estaba en W Radio y dijo, ¿por qué iniciaron la guerra con el narco? Uno de los objetivos, dijo, o justificaciones es porque queremos evitar que llegue un narcopresidente o que haya una narcopresidencia. Es decir, como decía ahorita Leonardo, yo veo que pues que a los partidos les conviene, o más como está ahorita el crimen organizado, que ha privatizado territorios, tomando su término, pues como que no les conviene o se hacen de la vista gorda y saben muy bien qué posiciones juega integrantes de la delincuencia organizada ya en la política, ¿eh? Es decir, ya no son solo militantes, ya hay posiciones, puede haber ya algunos narcocandidatos en diferentes niveles. Es muy preciso lo que estás diciendo, Luis Alberto. Ha habido una de las viejas reglas del crimen organizado, los narcos en aquellos años, era no meterse en política. Eso ya se acabó. Y depende de cada región, de cada jefe de plaza, el que decide, bueno, pues en lugar de pedir la protección, mejor pongo a alguien mío, porque además de proteger mis negocios, pues tengo acceso a los presupuestos públicos. Claro. Ya no, y por tanto, es un avasallamiento en algunos estados eh, registrados en el informe que llevaron a la OEA. Estaba Guerrero, Michoacán, Estado de Sinaloa, México. ¿no? Sí. Es decir, se ha ido expandiendo
y vamos hacia una elección, bueno, las de este año son solo dos. Las zonas más riesgosas son algunos municipios del Estado de México, pero en el Estado de México son solo unos candidatos a gobernador, no hay elecciones para alcalde. Pero en el 2024 se nos viene otra gran elección en la cual pues no parecieran estar interesados en prepararse para frenar la amenaza a las candidaturas. Eso sí, quieren destazar, en palabras de Adán Augusto López, al INE. Es lo único que les interesa, destazar al INE en lugar de proteger la vida de quienes deciden competir por el cargo. Yo creo que es una aspiración legítima y que tenemos que pues reconocerles a quienes lo hacen de manera desinteresada esa voluntad de ir al sacrificio, de exponer su vida. Yeah. A mí me resulta, digamos, lo digo en clave, mea culpa. Recuerdo un día tener a Marco Cortés en el estudio y decirme, esto que acabas tú de narrar sobre las elecciones intermedias, me dijo, fue decisivo en Sinaloa, fue decisivo en Michoacán, y lo vamos a llevar a todas las instancias. Y yo lo escuchaba, Luis Alberto, Sergio, no como quien oye llover, pero diciendo, pues es parte del drama de este país. Ahí es donde digo, mea culpa. O sea, oímos esto y lo damos como por hecho. Y apunto un tema que me hizo ver en algún momento Kevin Casas, que coordinó un estudio muy importante sobre el dinero del crimen organizado en las elecciones, un estudio comparado que publicó la Brookings. Dice, en México todo lo que se conoce es producto de trabajo académico y periodístico. O sea, el Estado mexicano, ni el tribunal, ni el Congreso, ni la Fiscalía han hecho un estudio completo de la profundidad de este asunto, que es, Sergio, pues al oírte y ver los documentos que hoy nos comentas, pues un auténtico cáncer en los huesos. Totalmente de acuerdo. Esperemos que con los estudios que se vienen y con una de las recomendaciones que hacemos es a los candidatos, no se esperen a que averigüen, vayan a preguntar a los institutos electorales, a las secretarías de seguridad que les proporcionen un mapa de riesgo en los municipios o distritos en donde vayan a competir, para que al menos sepan en qué partes no es conveniente que se metan a ciertas horas. Es decir, también hay que alentar a quienes van a competir, pues que sepan cuáles son las condiciones en la arena, porque pues a veces parece que van con total indefensión, esperando encomendándose al Espíritu Santo, al Sagrado Corazón de Jesús, para que no les pase nada. No funciona. Entonces, si su precampaña es que andan buscando valientes pero bien informados, ¿no, Sergio? Pues sí, cuando menos que sepas que pues hay ciertos lugares que te pueden secuestrar. El caso de lo que sucedió en Sinaloa, lo que sucedió en el Estado de México, que secuestraban a los candidatos y les decían Pues sí. si les Pues es que puedes. no les convendría ya para cerrar, porque si no nos podemos seguir extendiendo y está muy bueno el tema. Es decir, si les propongo, si gustan, a ver, es que no les convendría, doctor. Yo creo que si se refugiaran al Espíritu Santo les iría mejor, porque no les conviene. A ver, son parte de lo mismo, porque saben que el narcocandidato pone dinero, es decir, y todos los partidos a lo mejor están en ese problema. Sería más profundo y ir a esos estudios, es decir, saben que el que llega por ganar esa deshumanización no hay problema, tú vente, le pones dinero y ya cuando lleguemos tú pones al que quieras o yo te lo devuelvo. Es decir, esa descomposición de la vida pública de la que habla. Entonces ahí sería poner ese dedo en la llaga y decir, hey, cuidado a quién estás eligiendo, cuidado a quién estamos postulando. Pero yo creo que pues con tal de ganar, bienvenido el dinero donde sea. Conclusión, doctor, no sé, conclusión, doctor Argüello. Pues conclusión que me encanta esta mesa en la cual hablamos solo sobre seguridad, porque podemos tocar temas que darles seguimiento y pues en unos meses regresemos al caso de Murrieta, el sonorense Murrieta, que es bien revelador de lo que estamos hablando el día de hoy. Un placer. Pendientes, por supuesto, del estudio que se hará a conocer mañana y el seguimiento que está dando el seminario que coordinas, el Atlas que publicó CACEDE también sobre el Estado de México. No sé si ya está disponible, Sergio. Ahí está el material para quien quiera consultarlo. Y decía que lo de valiente, porque la precampaña de Ale del Moral es eso. Busco valientes, pero valientes bien informadas. Un placer como siempre.
Un placer a los dos doctores, Leonardo Curcio y el doctor Aguayo. Nos vemos en la siguiente semana en estas conversaciones con el doctor Sergio Aguayo hablando de seguridad, qué es lo que pasa en México. Aquí le respondemos. Nos vemos en la siguiente.